Haribol, Hare Krishna, buenas tardes a todos, reverencias a todos, toda gloria a Srila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Keshava Ram Das y estoy transmitiendo para clases en vivo, ISKCON, Buenos Aires. Vamos a leer un texto del Bhagavad Gita y bueno, quiero agradecer especialmente a Chitrak Prabhu y a los organizadores por esta posibilidad y bueno, por estar ahí. Así que muchas gracias, vamos a cantar un poquito y luego vamos a leer. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Parama Karuna Shri Shri Gauranitai ki jai, Gaur Premanande Hari Bol. Bueno, muchas gracias por estar. Hare Krishna. Bueno, mi nombre es Kesava Ram Das, repetimos. Agradecimiento especial para Chitrak Prabhu y para los devotos organizadores. Y bueno, vamos a leer, vamos a continuar leyendo el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, tal como es, de su Divina Gracia Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y vamos a leer, toca del texto, del capítulo número 2, resumen del contenido del Gita, el texto número 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el texto dice: Traigunya Vishaya Veda Nishtraigunyo Bhavarjuna Nirdhandvo Nitya Sattvasto Niryogakshema Atmavam. Traigunya Vishaya Veda Nishtraigunyo Bhavarjuna Nirdhandvo Nitya Sattvasto Niryogakshema Atmavam. Traducción. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el ser. Entonces leemos el significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fruitivos, que son la causa del cautiverio en el mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fruitivas a fin de elevar al público de modo paulatino desde el campo de la complacencia de los sentidos hasta una posición en el plano trascendental. A Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del Señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay Brahma Jigyasa, o preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, en otras palabras, cuando se termina el capítulo Karma Kanda, entonces, en la forma de los Upanishads, se ofrece la oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas, de la misma manera en que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, el Mahabharata. Los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones producto de las modalidades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a dualidades tales como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor, y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y la ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado de plena conciencia de Krishna, cuando uno depende por completo de la buena voluntad de Krishna.
Traigunya Vishaya Veda Nishtraigunyo Bhavarjuna Nirdvando Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavam. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, y establécete en el ser. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Falgum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurundina Taranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshpari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Vidavahu Prabhuriti Namina Shri Shri Vrindata Vivira Pada Pankayayini Prabhu Pada Nuvadaya Nama Shri Vidavaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namaste Sarasvati Devi Gaurapani Pichari Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari. Hare Krishna. Bueno, estamos aquí en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita, tal como es, que se titula Resumen del contenido del Gita. Y en este texto, Krishna le está diciendo a su amigo, como lo dice Prabhupada también en el significado, a su amigo y discípulo, Arjuna, ¿no? A lo largo de los textos anteriores y del capítulo anterior y también de los capítulos subsiguientes, Krishna le está mostrando a Arjuna cuál es la manera correcta de actuar. Y Arjuna, como su alumno y su amigo personal, entonces tiene que tomar ese conocimiento. ¿Para qué? Para sacar el mejor provecho de la situación en la que estaba, ¿verdad? Entonces se explica en los Vedas, aquí Prabhupada en el significado nos está diciendo que los Vedas son el manual de instrucciones, ¿no? Para sacar el mejor provecho, ¿no? Como siempre se dice en conciencia de Krishna, siempre hemos escuchado esta frase, ¿no? Sacar el mejor provecho de una mala compra. Entonces los Vedas, como dice ahí, Prabhupada en el significado, nos van llevando para poder entender que uno puede actuar, trabajar, pensar y hacer todo lo que tenga que hacer gradualmente para entender cuál es el propósito final de la vida, ¿no? El propósito final de la vida es ser felices. Eso es lo que dicen los Vedas, ¿no? Porque es algo científico, es un proceso científico que nosotros se dice que queremos ser felices porque somos felices por naturaleza, ¿no? Porque incluso los Vedas nos empiezan a explicar cómo podemos llegar a ser felices, qué tenemos que hacer. Pero en grados más avanzados, como Prabhupada al final lo está diciendo, ¿no? Cuando un devoto ya es bien avanzado en conciencia de Krishna, ya no está pendiente de, como lo dice Krishna, del anhelo, como le dice Krishna a Arjuna, que se libere de eso, del anhelo de ganancia y seguridad, ¿no? Sino que se establezca en el ser. Establecerse en el ser significa la posición que se conoce como Brahmabhuta, ¿no? En donde uno tiene ya su mente, su inteligencia, su cuerpo, su vida dedicada al ser, ¿no? Y claro, hay distintos grados y niveles de entregas a ese ser, ¿verdad? Tenemos los impersonalistas, los mayavadis, distintas corrientes filosóficas, espiritualistas, que están tratando de llegar a esa situación de ubicarse en el ser, en actuar en el ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que da verdadera felicidad, ¿no? Pero en un nivel avanzado de conciencia, por eso ese es el punto que quería llevar, uno entiende de que esta felicidad es ilimitada, ¿no? Por ejemplo, en el Brahman impersonal no es ilimitada la felicidad, ¿no? Sino que se dice que es una posición
en donde uno no va a permanecer, aunque pueda ser casi eterna por tan largo tiempo que estamos, se dice, en el Brahman impersonal. El Brahman impersonal se dice que son los rayos de la luz del cuerpo que emanan de la suprema personalidad de Dios, de Krishna. Entonces, si bien hay bienaventuranza, pero es como la bienaventuranza que hay cuando una persona está cansada y se va a dormir. Entonces, no está sufriendo, no está teniendo que hacer nada, y por eso se relaja y duerme, y eso parece placentero, pero el dormir en sí no podemos entenderlo si no estamos en la posición de vigilia, porque cuando estamos dormidos, estamos dormidos. Entonces en el Brahman impersonal es parecido, es como un dormir pero sin soñar, ¿no? Entonces, como el alma no tiene esas características de estar inactiva, ¿no?, sino que el que se explica en las escrituras, en los Vedas nos van explicando todo esto, ¿no?, de que el alma es Satchit Ananda Vigraha, ¿no? Bueno, entonces cuando la persona está en el Brahman impersonal, que es un tipo de liberación, lo que ocurre es que él empieza como se diría, ¿no?, como si fuera un niñito que está, que los niños están siempre activos. Entonces está en un rincón, se ha quedado sosegado por distintas causas, puede ser porque está muy cansado, vaya a saber por qué, pero en un momento le empieza a picar, ¿no?, y como se dice, bueno, se levanta y se pone a hacer actividades, ¿no? Bueno, el alma es lo mismo, está en esa situación aparentemente de satisfacción o de nirvana, lo que sea que se pueda, como se le pueda llamar, pero en un momento, como no es las características del alma, pueden pasar muchos años, pero el alma va a tener que hacer actividades, ¿no? Porque una de las características del alma es que es Sat-Chit, es eterna, llena de conocimiento, entonces, y es eterna, llena de conocimiento y llena de felicidad. Entonces, en ese estado de Brahman es como que se manifiesta la eternidad, ¿no? El conocimiento está cubierto por esa situación de aparente felicidad, de tranquilidad, ¿no? Y bueno, y bienaventuranza no se manifiesta mucho. Entonces, como el alma tiene esas características, no puede estar en ese estado, ¿no? Y así, distintas corrientes filosóficas llegan a distintos niveles de satisfacción por estar en el ser. Aquí Krishna le está diciendo personalmente a Arjuna, gradualmente, estamos en los primeros capítulos, pero al punto que quería llegar es que acá al final Prabhupada habla de que una persona plenamente consciente de Krishna, ¿no?, una persona que puede llegar a esa etapa de no querer nada, de ganancia, ¿no?, y que no se lamenta por la pérdida, ¿no?, personal, entonces es una persona avanzada. Y a lo que quería llegar es que la persona avanzada en conocimiento espiritual se dice que no es solamente dichosa, gozosa, sino que es una felicidad ilimitada, ¿no? Por eso el Sri Chaitanya Mahaprabhu, ahora que estuvimos en estos días de esta celebración tan importante, él nos revivimos, si bien todos los días debemos tener en mente el tema del Shikshastaka, ¿no?, las 8 oraciones que el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu dejó para que el propósito del canto del santo nombre se manifieste con toda su potencia. Bueno, entonces él ahí nos muestra de que estableciéndonos verdaderamente en el ser, y eso es entendiendo que somos eternos sirvientes de Krishna, podemos lograr entrar en Anandam Buddhi Vardhanam, lo llama él, ¿no?, un océano de bienaventuranza, ¿no?, o sea, no un poquito, ¿no?, un océano de bienaventuranza que no tiene límites. Uno se zambulle en ese océano por practicar vida espiritual y la felicidad va siempre en aumento. Entonces, claro, son palabras lindas y por ahí un poco teóricas, pero el otro día hablábamos con alguien acerca de la potencia de este proceso espiritual, porque uno no puede dar algo que no tiene. Entonces, explicar de que un océano de bienaventuranza espiritual, ¿cómo es posible explicarlo si uno no lo ha vivido a plenitud? Y las demás personas quizás a las que uno le explica tampoco, de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, decíamos que lo tan maravilloso de este proceso de conciencia de Krishna es que podemos explicarlo igual, ¿no? Achintya Veda Veda Tatma, ¿no? Parece una contradicción, pero todo es posible en conciencia de Krishna.
Y lo que lo hace maravilloso es de que aunque no tengamos la capacidad de explicar completamente este océano de bienaventuranza, con los acharyas, los grandes acharyas, cuando cantan sus canciones, cuando hacen sus poesías, Narottam Das Thakur, Lochan Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Por citar otros, por citar algunos, ellos siempre en sus canciones dicen que ellos quieren apenas una gota de ese océano, ¿no? Una gota de misericordia, ¿no? Entonces, por un lado, recién decíamos que esto es un océano de bienaventuranza si nos zambullimos en él, pero por otro lado, los grandes acharyas hablan de una gota nada más. Entonces, eso, bueno, es la respuesta de lo que quería decir con respecto a que nosotros, aunque que es la gran misericordia que podamos explicar de que exista un lugar, ¿no? Que es un océano de bienaventuranza. Porque con esa gota que todos hemos experimentado o que experimentamos es suficiente, ¿no? Lo demás se va a manifestar, no hay ninguna diferencia. Se da ese ejemplo tan hermoso en las Escrituras y que nos podría contentar el corazón si lo entendiésemos de la manera correcta, y es que nosotros estamos viviendo en un mundo turbulento, ¿no? E inestable, con peligros a cada paso, ¿no? Con amenazas como ahora de la Tercera Guerra Mundial, con las pandemias, que esta aparentemente ya pasó, pero antes hubo otras mucho más grandes y seguramente van a venir otras. Bueno, lo tan maravilloso de esto es que si uno se sitúa en el ser, como le dice Krishna a Arjuna, ¿no? Entonces uno va a entender lo que dicen las Escrituras, de que este vasto océano de sufrimiento, no el océano de misericordia, de bienaventuranza que hablábamos recién, sino que este gran océano de sufrimiento se puede reducir, ¿no? O sea, tenemos que tener en mente lo que es un océano, lo vasto que es un océano, y sin embargo eso se puede reducir por dedicarnos a entender al ser, y muy especialmente al entendimiento de que somos eternos sirvientes de Krishna, de que ese vasto océano se puede reducir al tamaño del agua que cabe en la gota de un ternero en el barro, ¿no? Eso siempre lo escuchamos y nos parece algo metafórico o algo difícil de alcanzar, pero no es ninguna metáfora, porque nosotros en nuestra propia vida podemos entender estas cosas. Las vamos entendiendo en la medida en que nosotros podemos avanzar. Nosotros no podemos pretender obtener un resultado sin un esfuerzo. No existe eso, ¿verdad? Es como ese famoso dicho también: no hay que pedirle peras al olmo, peras al olmo, ¿verdad? Si uno siembra olmos, no puede, o sea, va a tener otros resultados, ¿no? Tal vez sombra, madera, o sea, leña, pero peras no es posible, ¿no? Entonces en todo hay un esfuerzo que hacer, ¿no? En la vida material, en la vida espiritual, teniendo en cuenta, y por eso es que Krishna le dice a Arjuna que no se fije tanto en el florido lenguaje de los Vedas. Le dice en textos anteriores y en textos después subsiguientes. Ahí le dice lo que le está diciendo acá. Acá le explica que los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de naturaleza material. ¿Y cuáles serían esas tres modalidades? O cómo sería, mejor dicho, actuar en esas modalidades. Todo lo que describimos recién, en este vasto océano de sufrimiento, ¿no? Si nosotros hay tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Si nos dedicamos a la bondad, si actuamos en la bondad, obtenemos cierto tipo de felicidad, no de sufrimiento, pero material. Si nos dedicamos a la pasión, por lo general obtenemos felicidad material, que finalmente se deriva en sufrimiento. Y si nos dedicamos a la ignorancia, cultivar la ignorancia, entonces lo que vamos a obtener es sufrimiento completito, ¿no? Pero lo que se recomienda, Krishna le está recomendando enfáticamente aquí a Arjuna que las modalidades, que los Vedas trazan de esas tres modalidades y que uno tiene que trascenderlas. Entonces por eso se dice que uno tiene que llegar a la modalidad de la bondad, por lo menos, ¿no? Y por eso Prabhupada explica que los Vedas están para eso, para que nosotros vayamos pasando desde la modalidad de la ignorancia, la pasión, a la bondad, y de todas las mezclas que hay de esas modalidades en nuestras propias vidas, en nuestros propios actos, pensamientos, ¿no? Que vayamos pasando a la bondad.
Y después de la bondad, uno tiene que purificarse y llegar a la bondad pura, ¿no? Y en ese estado es donde podemos empezar a percibir, y es el trabajo que hay que hacer, y es donde no le vamos a pedir peras al olmo, sino que le vamos a pedir el fruto real del Bhakti, como se explica en el Sri Chaitanya Charitamrita, que uno va cultivando la semilla, la Bhakti Lata, ¿no? La semilla del Bhakti, ¿no? Uno la va cultivando gradualmente. Y es una enredadera que empieza a crecer y no tiene límites, nada la puede parar. O sea, sí, puede estancarse un poquito su crecimiento, ¿no? O incluso cuando hay ofensas, que es más grave, entonces se estanca mucho más, ¿no? Como siempre se explica, de que uno cultiva un jardín y después viene un elefante y rompe todo lo que hay, ¿no? Pero las raíces no se rompen, entonces claro, va a quedar estancado y puede pasar mucho tiempo y pueden pasar muchas vidas, ¿no? Pero el Bhakti nunca se destruye. Entonces esa semilla va a crecer y crecer y crecer si nosotros hacemos el trabajo y pagamos el precio, que es regarla, ¿no? Y volvemos a la misma lógica, ¿no? Uno tiene que regar la raíz de la semilla del Bhakti, ¿no? ¿Y cómo se riega? Bueno, en el Chaitanya Charitamrita se explica muy hermoso de que uno la riega a través del proceso del canto del santo nombre, ¿no? Y claro, el canto del santo nombre, el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si uno canta, recita, lee, escucha el santo nombre de la manera adecuada y cumpliendo con los parámetros que se necesitan, como recién decíamos, pagando el precio que se requiere, Sri Chaitanya Mahaprabhu, por eso dijimos que nos dejó el Shikshastaka, él dejó ahí la semilla, dejó el santo nombre y nos dijo de qué manera podemos sacar el mejor beneficio. Entonces, si pagamos el precio, ¿cuál es el precio? Lo dice él, ¿no? Nadanamna Janamna Sundarin Kavitam Vajagadisha Kameno. Tarori Vasa Hishnuna Manina Manadena Kirtaniya Sadhikar. O sea, uno tiene que ser tolerante, paciente, humilde, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que ese canto que lo va a llevar finalmente a la etapa máxima de la perfección espiritual, a ubicarse en el ser, como dice Krishna aquí, que le dice a Arjuna, ubícate en el ser, ¿no? Entonces, este Mahamantra nos va a llevar a ubicarnos de la manera correcta, de la manera adecuada, para que podamos tener participar y meternos a navegar, a nadar en este Anandam Buddhi Vardhanam, en este océano de bienaventuranza trascendental, ¿no? Que es el canto del santo nombre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque no hay diferencia entre este santo nombre y Krishna, el propio Dios. A veces la filosofía, y dependiendo de cómo nosotros estemos dispuestos a escuchar, o dependiendo de muchas cosas, ¿no? De cuántas actividades piadosas hagamos, y también dependiendo de cuánto, quizás, por llamarlo de alguna manera, cuánto sufrimos, porque a veces el sufrimiento es algo muy bueno, aunque parezca que es al revés. Acá Prabhupada lo dice incluso, ¿no? La etapa de los Vedas comienza con Atato Brahma Jikyasa, ¿no? El aforismo védico, que significa que ahora que tengo los Vedas, ahora que tengo un cuerpo humano, puedo tomar los Vedas y empezar a analizar el porqué. Y básicamente, ¿cuál es ese porqué? ¿Cuál es la pregunta principal que nos hacemos? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué el sufrimiento no para? Después, gradualmente, en conciencia de Krishna, las preguntas siguen, ¿no? Las preguntas siguen porque uno está desarrollando conciencia de Krishna, sin embargo el sufrimiento por ahí sigue. Y esas preguntas ya las va a contestar el maestro espiritual, ¿no? Por eso se dice que lo esencial es un maestro espiritual. Pero lo mismo, lo que los Vedas nos explican, el maestro espiritual nos da es como se dice, mi maestro espiritual explicaba, que el conocimiento espiritual es como cuando uno le da al niño, al bebé, la papita en la boca, ¿no? El puré, uno lo alimenta dándoselo en la boca, ¿no? Y me recuerdo ahora que digo esto, mi maestro espiritual decía que la vida espiritual para nosotros que llevamos un tiempo en el mundo material, y un tiempo un poquito considerable, quizás muchos miles o millones de nacimientos, entonces es bastante difícil, ¿no? Por eso tenemos que tener tolerancia y paciencia, por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu nos aconseja, ¿no?
las otras escrituras. Por eso Prabhupada habla de los Upanishads, como por ejemplo el Upadesamrita, el néctar de la instrucción. Ahí se dice que uno tiene que tener, ¿cómo es la palabra? Paciencia, tolerancia, esforzarse con confianza. Bueno, por ahí era otra palabra. Bueno, uno debe entender de que ha pasado, tiene muchas tendencias en su corazón que vienen de muchas vidas. Entonces, de pronto, querer imponer la vida espiritual es difícil. Entonces, por eso, uno debe seguir padé, gradualmente, ¿no? Prabhupada, en el capítulo 4 de este Bhagavad Gita, creo que texto 10 en el significado, él explica y lo llama el servicio devocional como el lento proceso del servicio devocional. Básicamente por todo esto que estamos diciendo. Yo recuerdo también un devoto amigo, un gran santo, Jagat Bandhu Prabhu, de que en una clase él una vez dijo esto, ¿no? De que Prabhupada dice que el servicio devocional es un proceso lento, y él dice, pero no debería ser tan lento, ¿verdad? Eso depende de nosotros. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, algunos documentales de personas que han caído en prisión, ¿no? por hacer algo malo o por lo que sea, y después de que salen ellos cambian su vida completamente, ¿no? Entonces por ese gran sufrimiento ellos valoran la vida, como se dice, ¿no? Entonces nosotros cuando entramos en contacto con las escrituras védicas, tenemos que valorar nuestra esencia, que es el alma, y eso es lo que nosotros somos. Entonces ahí empezamos a hacernos preguntas, como se dice en las escrituras, ¿no? Que tenemos que preguntarle especialmente al maestro espiritual. Y hablando de este tema bueno, me fui de lo que quería decir. Mi maestro espiritual, cuando decía que el proceso de conciencia de Krishna es como que nos dan la comida predigerida, que es lo que está haciendo Srila Prabhupada acá, ¿no? Nosotros, si leyéramos el Bhagavad Gita tal como es, solamente con los significados, y sería bastante difícil. Prabhupada es como que lo digiere, lo predigiere para nosotros. Yo estaba en estos días releyendo el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, y me pasó eso. O sea, así, obviamente siempre me pasa eso en todos los libros de Prabhupada, y se dice eso también, de que son tan increíblemente maravillosos los libros de Prabhupada, que nosotros no podemos entender en su totalidad todo lo académico que hay en esos libros y toda la esencia de las escrituras, y cómo Prabhupada nos hizo eso que estamos hablando, ¿no? Bueno, pero en estos capítulos de cómo Narada Muni le instruye al rey Barhishman, ¿no? Prachina Barhi, y entonces ahí le da muchas alegorías, ¿no? Le dice, por ejemplo, el florido, le habla de un jardín florido, y eso es una alegoría con el cuerpo. Entonces Prabhupada dice que todo eso es una gran alegoría, y texto tras texto lo va detallando, y uno va entendiendo de una manera maravillosa lo que sería muy difícil de entender. Personalmente hubiese atisbado, ¿no? Así de que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Pero como nosotros llevamos tantas vidas haciendo lo mismo en el mundo material, no conocemos otra manera, y por eso también mi maestro espiritual dice que la vida espiritual, lo contrario de lo que dije recién, no es algo que nos dan con cucharita en la boca, por otro lado. ¿Por qué? Porque finalmente depende de nuestro deseo y de nuestro esfuerzo, como decíamos recién, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay algunos comentarios, me parece, no sé qué hora es. Tenemos un poquito más de tiempo. Hare Krishna, entusiasmo, fe, confianza, perfecto. Bien. Bueno, entonces, me estaba recordando recién. Bueno, acá Prabhupada nos explica de la etapa Karma Kanda. Bueno, me estaba recordando recién de que que uno tiene que acudir a un maestro espiritual para entender la ciencia espiritual y entender todo esto de lo que estamos dudando todo el tiempo. Si nosotros salimos a la calle y hablamos con cualquier persona y la gente quiere solucionar el mundo a su manera, ¿no?
¿no? Por ejemplo, los conflictos, ni hablar los conflictos que hay ahora, bélicos y de todo tipo, ¿no? De salud. Por ejemplo, me recordaba de este país, de El Salvador, donde parece que el presidente hizo algo así extraordinario, muy difícil de hacer. Después, otra noticia que me recuerdo aquí en Argentina, en una provincia donde hay el narcotráfico, están matando gente todo el tiempo. Bueno, y todo eso la gente lo quiere solucionar de una manera material, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tienen una guía adecuada. En este caso, el Bhagavad Gita nos enseña, el propio Krishna le está diciendo a su discípulo y amigo Arjuna cómo tiene que hacerlo. Y le dice que se fije, que ubique toda su vida en el ser, ¿no? Pero claro, nosotros no podemos hacerlo si no tenemos la guía. Entonces, bueno, recordándonos también de estos días que estamos viviendo, que siempre deberían ser, ¿no? Siempre deberíamos pensar en que Sri Chaitanya Mahaprabhu está con nosotros. Hay unos textos muy hermosos en el Chaitanya Charitamrita, muy conocido. Brahmanda Pramiti Kone Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasad Pai Bhaktilata Villa. Brahmanda Pramiti Kone. En este Brahmanda, en este universo, nosotros estamos hablando de este planeta que también es un universo y lleno de gente y lleno de entidades vivientes que están buscando ser felices, como decíamos recién, pero estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. Hay un libro muy hermoso de Prabhupada que se ha titulado Problemas materiales, soluciones espirituales. Eso no se puede entender si no nos lo explica una autoridad, ¿no? Entonces, todas las personas que estamos, las entidades vivientes, ¿no? Pero bueno, por lo menos las personas que podemos, no entidades vivientes como animales o plantas, que no tienen la capacidad de inteligir y pensar acerca de estos temas trascendentales, ¿no? En este Brahmanda, Brahmitikone, Bhagyavan Jiva, hay algunas muy pocas entidades vivientes que son afortunadas, ¿no? Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Villa, ¿no? Y que por la misericordia del Guru Krishna Prasad Pai, un Guru que es el representante de Krishna, ¿no? Nos da esta semilla de que hablábamos recién, del Bhakti, y tenemos que cultivarla. Ahí ya entra, se dice que es muy el proceso como se ocurre este intercambio con Krishna, este revivir de nuestra olvidada relación con Krishna, ocurre de una manera primero aparentemente mística, por lo menos para nuestra escaso acopio de conocimiento, y es así, cuando uno está sufriendo, cuando uno necesita saber por qué pasan las cosas y se pregunta, como decíamos recién, a Tato Brahma Jigyasa, cuando llegamos a través de los Vedas a esa etapa, porque uno estudia, los Vedas no es solamente lo que nosotros creemos, nuestro Bhagavad Gita, nuestro Srimad Bhagavatam, los Vedas son todos los libros de conocimiento. Yo recuerdo cuando, no sé si ya había conocido el movimiento, pero bueno, más o menos por ahí, por los años 90, con un hermano, que después también se inició, también somos hermanos espirituales. Él había comprado muchos libros de conocimiento, y recuerdo algunos que, como por ejemplo Ray Stanford, el conocimiento del aura, la energía que tenemos en el cuerpo, ¿no? Sutil, un conocimiento sutil, ¿no? Libro de conocimiento sutil. Después yo lo leía, y después otro libro que se llamaba Curso Práctico de Concentración Mental, ahí ya no me acuerdo el autor, y después otro que se llamaba algo así como, bueno, capaz que alguien lo sepa mejor que yo, el Bardo Todol o el Bardo Tol, no me acuerdo, que es el libro tibetano de los muertos. Bueno, pero lo que quiero decir es que no entendíamos absolutamente nada de esos libros. Sin hablar mal de esos libros, seguramente era mi incapacidad en ese tiempo, pero no entendíamos absolutamente nada. Bueno, pero Prabhupada, bueno, es lo que recién hablamos, ¿no? Ahora se me fue la idea que iba a hablar de estos textos. Pero bueno, en realidad, ahí está, ahora sí. Entonces, por tratar de indagar, uno estaba buscando la verdad. Y si hay sinceridad, la verdad llega. Yo decía que venía desde un punto de vista místico, aparente, pero no es místico, porque Krishna científicamente lo dice en el Bhagavad Gita, y dice, es el texto que uno de los que más me gusta del Bhagavad Gita, y ahora, Bahunam Gyamanamante, Yanavan Man Parapadayate, Vasudeva Sarvaneti Samahatma Sudurlabhaja. Después de muchos nacimientos y muertes, dice Krishna. O sea, no es que dice porque leíste un par de libritos, ¿no?
después de muchos nacimientos y muertes. Y aquel que tiene verdaderamente conocimiento, aquel que es sabio, se entrega a mí, dice Krishna, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe, ¿no? Vasudeva Sarvaniti. Un alma Samahatma Sudurlabhaja. Un alma así de grande es muy rara vez se encuentra. Esto me lleva a que en Gaur Purnima escuché una clase de un guru, Mahatma Das, Mahatma Prabhu. Y bueno, él decía cosas muy maravillosas, muy hermosas, porque lo ponía en contexto con nuestra propia vida, pero a mí me quedó grabado varias, pero una muy increíble que le contaba a otros amigos devotos y se mataban de risa, ¿no? Él, cuando hablaba de la misericordia tan grande de Sri Chaitanya Mahaprabhu, él decía que es más fácil, hay más probabilidades de ganarse la lotería, ¿no?, que de tomar contacto con la filosofía del Señor Chaitanya, ¿no?, con los sirvientes del Señor Chaitanya, ¿no? Entonces, bueno, basado en eso, cobra tanta importancia el hecho de la prédica de los Vaishnavas, ¿no? Pero bueno, para no irme a tema y para ir terminando también, después de muchos nacimientos, después de mucho indagar, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados a la felicidad material, a la felicidad rápida, y no conocemos otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos en nuestras propias vidas, porque por lo general estamos bastante perturbados por el flujo de toda la vida material. Y esto no va a cambiar, nunca va a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que cambiar nuestras actividades, y en lugar de buscar, como decíamos recién en ese libro, las soluciones en lo material, buscar la solución en lo espiritual. Yo me recuerdo, y para terminar, no sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta. Me recuerdo una vez, y muchas gracias por los comentarios, Hare Krishna. Me recuerdo una vez hace muchos años de que, hablando del mundo material, y que esto no va a cambiar, no hay posibilidad, porque así es la naturaleza material. Vino a visitarnos un maestro espiritual que viaja por todo el mundo, de esto hace ya muchos años, Bhakti Gauravani Goswami Maharaj. Entonces yo tuve la posibilidad de ir a buscarlo, vino en bus, en colectivo, en micro, como les llamen. Yo fui a buscarlo y ahí lo llevaba a un lugar donde estaba, donde paraba, una finca. Entonces, charlando un poquito, le preguntaba acerca de para dónde se iba después de acá de Mendoza, Argentina. Y entonces él me decía que iba para Chile y que viajaba el día 24, era diciembre, 24, Nochebuena, todo el mundo festeja Nochebuena. Viajaba 24, porque ese día los vuelos eran más baratos, porque no había tanta gente que viajara. Y la gente no viajaba, decía él, porque por los buenos augurios de pasar con su familia. Entonces la gente, me decía él, tiene esperanza. Él hablaba así como español, ¿no? Entonces, de una manera muy como picarescamente, me miró y me dice: pero en este mundo no hay esperanza, ¿verdad? Es un poco lo que decíamos recién, que el mundo material es lo que es y va a seguir siempre siendo lo que es, pero sí hay una esperanza muy grande, que es la del canto de los santos nombres. Prabhupada decía que si el 1% de la población del mundo material, del mundo del planeta Tierra, ¿no?, se vuelve consciente de Krishna, entonces este mismo planeta sería como Vaikunta mismo. Y claro, es una explicación que es científica, eso suena así como muy sentimental escuchar eso, ¿no? Pero es científico, es largo de explicarlo, pero es científico. Por ejemplo, así como para decir un punto nada más, eso ocurría en los tiempos védicos, aquí en el planeta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los semidioses, que son los encargados de proporcionarnos el aire, el agua, ¿no?, el sol, y esos semidioses le temían a los devotos que eran reyes santos, Rajarshis. Entonces ellos no creaban disturbios porque le temían. Hay tantos pasatiempos. Cuando Arjuna estuvo en la tierra, ¿no?, que fue con Krishna hasta Vishnu Loka, fue a buscar para proteger a los hijos de un brahmana. Bueno, ¿no? Entonces es un proceso científico. Así que, bueno, para terminar entonces, Krishna le está diciendo a Arjuna que sí, los Vedas están bien, nos explican de qué se trata la vida en este mundo material, cómo podemos ser felices, pero tenemos que ir superando distintas etapas hasta llegar a la etapa, le dice Krishna a Arjuna, sitúate en el ser,
y llega a la etapa de Brahma Bhuta. Hay un texto muy hermoso al final del Bhagavad Gita en el capítulo 18. Brahma Bhuta prasanatma nashochati nakankshati sama sarveshu bhuteshu mad bhaktin lavathe param. Brahma Bhuta prasanatma nashochati, la persona que está en esa etapa, ¿no?, de la que Krishna le pide a Arjuna que llegue para poder cumplir con su deber. El propósito es que cumpla con el Dharma, y nos enseña a nosotros de que tenemos que cumplir con el Dharma. ¿Cuál es el Dharma? Al principio lo dijimos, Satchit Ananda Vigraha, somos eternos, completos de conocimiento y llenos de bienaventuranza, pero no se están manifestando esas cualidades ahora porque morimos, estamos en ignorancia porque estamos sufriendo y no sabemos por qué estamos sufriendo. Entonces no tenemos conocimiento. Entonces, una persona que llega a ese estado de Brahma Bhuta, esa persona, la característica es Nashochati Nakankshati. No anhela nada ni se lamenta por nada material. Claro, es una etapa difícil de llegar, pero como dijimos también hace un rato, es padé, gradualmente, es un proceso lerdo, pero seguro, está garantizado, ¿no? Entonces, si llegamos a esa etapa, ese texto que estamos citando complementa este texto, porque le dice a Arjuna al final, le dice, cuando se llega a esa etapa de Brahma Bhuta, donde no se lamenta por nada material, ¿no? Espiritual, sí, hay mucho lamento. Vemos todo el tiempo que las gopis están, ¿no?, sufriendo porque están separadas de Krishna, aparentemente sufriendo, ¿no? Bueno, o anhelo. No hay lamento ni anhelo material. Entonces, en esa etapa uno puede prestarme un servicio devocional como debe ser, ¿no?, situado en el Dharma de ser sirvientes de Krishna. Así que bueno, muchas gracias por la posibilidad, gracias por los comentarios. Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, Rosa, muchas gracias por estar. Kanchu, Kaya, Úrsula, muchas gracias también. Chitrak, Prabhu, Hare Krishna, muchas gracias. Bueno, nos veremos la próxima. Espero que estén muy bien. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gaura Premanande, Hari Bol.